Seminario de Estudios Filosóficos e Históricos, Unidad 1. Vamos a desarrollar otro contenido importante de esta unidad denominada la ética como disciplina filosófica. El contenido que vamos a desarrollar es ampliar la definición de ética y una comprensión de la misma dentro de los diversos sistemas normativos. Un elemento importante dentro de la ética en esta búsqueda de ampliar el concepto de la misma es que dentro de la ética como disciplina filosófica existen lo que se llaman teorías o posturas éticas. Las teorías o posturas éticas son doctrinas filosóficas, es decir, son un conjunto de principios y visiones que permiten fundamentar el sentido de los juicios morales, es decir, fundamentar cuando nosotros emitimos un criterio. Las posturas éticas, que son doctrinas filosóficas, buscan desarrollar y establecer criterios generales que legitimen las creencias y principios y tienen una dimensión individual, es decir, podemos generar criterios que legitiman las creencias desde una dimensión individual, pero también desde una dimensión social. ¿Desde qué postura se va a realizar la valoración del sujeto? Cuando nosotros procedemos a encontrar un problema que es objeto de reflexión filosófica dentro del área de la ética, nosotros tenemos que comprender que la ética analiza al sujeto humano y la acción que éste genera. Es decir, tenemos un comportamiento que vamos a valorar. Dentro de las posturas éticas existen dos grandes dimensiones o dos grandes posturas éticas. Algunos teóricos hacen una división muchísimo más minuciosa, pero para efectos del curso nos vamos a quedar con las éticas materiales y las éticas formales. Para desarrollar este contenido ustedes pueden ampliar con la lectura número 4 de la unidad 1 de la lectura obligatoria. En términos generales, las posturas materiales o éticas teleológicas le prestan mucha importancia al fin, a la finalidad o al objetivo de una acción. Entonces, justamente podríamos decir que las éticas materiales o éticas teleológicas nos van a permitir analizar la acción, no tanto el sujeto, sino la acción. Entonces vamos a analizar cuál es la finalidad de la acción, cuál es el sentido de la acción, en qué tiempo se da esta acción, cuáles son los bienes que esta acción va a promover, y nos podemos elaborar una pregunta importante: ¿cuáles son los bienes mínimos que deben ser distribuidos para el bien de la humanidad? Es decir, las éticas teleológicas lo que van a tratar de establecer son aquellas acciones que benefician al ser humano, que benefician a la colectividad. En términos de historia de la filosofía, tenemos dos grandes ejemplos de las éticas materiales o éticas teológicas. Tenemos la ética de las virtudes, que es desarrollada por un filósofo que se llama Aristóteles, y él planteaba que el ser humano tiene que capacitarse, es decir, el ser humano tiene que formarse para poder realizar actos que busquen el bien de la humanidad. No es algo que nosotros traemos naturalmente, sino que nos lo vamos formando, nos vamos haciendo virtuosos, diría Aristóteles. La otra ética son las éticas religiosas, y estas éticas religiosas corresponden a esta postura de las éticas materiales o éticas teleológicas, que lo que analizan es el fin. Establecen que lo que se debe hacer, el sentido de lo que debe hacerse para que las existencias adquieran sentido. Entonces, las éticas religiosas, independientemente de cuál dogma religioso nos acuerpemos, la religión siempre nos va a decir qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y cuál es la finalidad de nuestra existencia. Entonces, recapitulando acá, existen las éticas materiales o éticas teológicas que se van a concentrar en analizar el fin, el sentido de la acción en un tiempo determinado para establecer los bienes mínimos para la humanidad.
Existen en términos de historia de la filosofía dos grandes representaciones o ejemplos de estas éticas materiales, que es la ética de las virtudes, en donde yo genero un conjunto de acciones que me hacen virtuoso, que me hacen bueno, que me hacen adecuado. Y las éticas religiosas, el fin de la acción y el sentido de la acción viene dado desde afuera. Entonces, la religión me va a decir a mí qué es lo que debo hacer, cuál es el sentido de mi acción, cuál es la finalidad de mi acción y qué es lo que yo tengo que hacer para que mi vida tenga sentido. La otra gran postura son las éticas formales o éticas deontológicas. Entonces, la ética deontológica o esta postura está muy relacionado con el ámbito, ¿verdad?, de los aspectos morales, ¿verdad? Esta dimensión asociada a las costumbres. Entonces, la deontología lo que busca establecer es darle sentido y validez a las acciones dentro de un marco de derechos humanos. Se establece o se articula por medio del principio de la justicia. Construye un conjunto de normas que aquí es importante que van a estar escritas, ¿verdad? Es una dimensión bastante interesante. Y responde a la pregunta cuáles deben ser las reglas propias para la convivencia humana. Esto lo que van a tratar de regular las éticas formales es la convivencia humana. Entonces, ¿qué normas construyo yo que den sentido, que den validez, que estén dentro del marco de los derechos humanos y que se resguarden en el principio de la justicia? Tenemos ejemplos, igual que el anterior, todo aquello relacionado con leyes. Si ustedes analizan el espíritu de las leyes, todas ellas buscan regular la convivencia humana, buscan establecer sentido y validez, están respaldadas por los derechos humanos, promueven la justicia, están construidas en normas. Adicionalmente, las leyes establecen un conjunto de deberes que yo tengo que cumplir para agenciarme la convivencia humana. Y adicionalmente tenemos también lo que es un cuerpo normativo. Las éticas formales o deontológicas van a tener siempre un conjunto de normas por escrito. Esto no lo olviden, por favor. Y van a estar conformadas por procesos de consenso. También, o sea, ya explicamos anteriormente que para comprender la ética yo lo puedo hacer a partir de posturas o teorías éticas. También la ética yo la puedo entender por niveles. Entonces existe la ética descriptiva, que concluye que nuestro comportamiento es producto de la socialización que moldea, determina normas, valores y principios. Entonces tengo un nivel descriptivo de la ética en donde esta parte del principio de que nuestro comportamiento surge producto de la socialización. Entonces, conforme yo voy socializando en diversos espacios, me voy moldeando, me voy formando con las normas, con los valores y los principios de esa sociedad. La ética normativa, ¿verdad?, que es el segundo nivel, es la que intenta formular principios generales que justifiquen ciertos sistemas normativos. Y este nivel de la ética normativa argumenta por qué deben adoptar determinadas normas. Entonces, la ética descriptiva, como la palabra lo dice, va a tratar de describir cómo es nuestro comportamiento, cómo nosotros adquirimos normas, valores y principios. La ética normativa va a identificar, va a formular principios generales que van a justificar otros sistemas y argumenta por qué deberían ser adoptados, o sea, por qué tenemos que aceptar esas normas. Y esto está muy relacionado con diversos sistemas sociales. Los sistemas sociales surgen tal como ustedes lo ven en la gráfica por interacciones, ¿verdad? Las interacciones entre los seres humanos van a dar origen a las organizaciones van a dar origen a diversos tipos de sociedades y las sociedades como constructos colectivos y humanos van a estar marcados por sistemas sociales normativos. En términos muy generales y para efectos del curso, por sistemas normativos se van a entender todas aquellas normas que tienen la finalidad de asegurar la convivencia humana.
Por ejemplo, el derecho va a generar un conjunto de normas que van a tener que ser cumplidas. La religión también, la moral también y la ciencia. Entonces, el derecho va a tener normas que son de cumplimiento obligatorio, el de la religión van a tener normas que están asociadas con las creencias, la moral, con las costumbres, y la ciencia va a crear normas relacionadas con la veracidad de ciertos conocimientos. A modo de ejemplificar, ¿verdad?, la diferencia entre el sistema normativo del derecho y la ética, podemos decir rápidamente que las normas del derecho se cumplen externamente, es decir, si yo no cumplo una ley, yo me veo sancionado. Entonces la disciplina es coactiva, ¿verdad? Es decir, la sanción viene desde afuera, no viene desde adentro. Y existe un código en el cual va a regular esas normas que yo debo cumplir. La ética tiene normas, pero la ética entendida como esta dimensión individual, ¿verdad? En donde el ser humano interioriza ciertas normas, el cumplimiento de ellas se da a partir de la voluntad y la reflexión, y no es coactiva, sino que existe cierta presión social para que yo me ajuste a ciertas normas. La debilidad de las normas éticas es que se encuentran difusas y son de carácter general. Y tiene una parte positiva, ¿verdad? Que eso lo vamos a ir analizando, ciertos principios que deben ser cumplidos, por ejemplo, en el desarrollo a nivel laboral, a nivel científico, entre otros. Para poder desarrollar el contenido de este video se consultaron estas fuentes: de Marlaska, Introducción a la Ética; de Esperanza Guisán, Introducción a la Ética; de Tundendak, La indefinición de los filósofos ante el desafío moral de nuestro tiempo; y de Zamora, Ética y Sociedad.